Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas esta edición especial de Sonríe la Redonda. Hoy con un invitado especial para analizar el clásico español en donde el Fútbol Club Barcelona se ha consagrado campeón de la Liga Española y justamente contactamos hasta el país ibérico con el gran Pablo Andrés. Pablo, bienvenido a Sonríe la Redonda. ¿Qué ¿Qué tal, Sergio? tal? ¿Cómo estás? Y bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación para analizar el clásico en donde el Barça ha ganado su 29ª Liga Española. Sergio, hola, ¿qué tal? La verdad que muchas gracias por la invitación, eso es lo primero. Y, y bueno, pues no te voy a decir que estoy contento, pero era de esperar que el Barça se proclamase campeón de esta liga porque no ha tenido rival, es la realidad. El Madrid, desde que ganó el clásico en la ida en el Bernabéu con Xavi Alonso como entrenador, ese día yo creo que perdió la temporada. Y el miedo de los madridistas ahora mismo no es que hemos perdido hoy. La realidad es que el problema es que llevas 2 años en blanco, 2 años sin títulos, que eso ya pesa mucho, y yo no veo que el tercer año se pueda ganar algo. Es lo que más me temo yo. Puede haber un tercer año en el que no se consiga nada. Y eso ya sí que podría ser muy duro y muy doloroso. Justamente antes de llegar a ese tema, te iba a mencionar eso. ¿Qué pasó en el Real Madrid desde el Clásico de octubre? Le gana 2-1 al Barcelona, fue superior que el Barcelona, le sacaba 4 o 7 puntos de ventaja en ese momento de la temporada. El proyecto de Xavi Alonso caminaba bien y como vos decías, en ese momento parece que la temporada del Real Madrid se fue al traste, que prácticamente todo se perdió. Y bueno, ya vimos lo que pasó en enero cuando pierde la Supercopa del Real Madrid. Ahí fue el adiós para Xavi Alonso, que incluso mencionaba la prensa ya que había tenido roces con futbolistas, que llegó a comparar el vestuario con una guardería, que se habló también del tema Vinicius por esa rabieta. Entonces, creo que hoy vemos la cosecha de todo eso que sucedió en ese post partido en el Santiago Bernabéu. Es que es así. Es que Xavi Alonso llega a un vestuario en el que los jugadores estaban muy acomodados con Ancelotti y es lo que se veía viniendo desde varias temporadas atrás. El Madrid, si miras su palmarés de títulos, la realidad es que es un equipo que ha triunfado en Europa milagrosamente porque no ha sido superior a la mayoría de los rivales a los que se ha enfrentado, todo se ha dicho. Ganaba por escudo, por estadio, por afición, por llámalo como quieras, pero ganaba. Y entonces el vestuario estaba tranquilo, estaba acomodado. Vinicius sabía que jugase bien o jugase mal, iba a estar los 90 minutos en el campo, que no le iba a quitar nadie el sitio. Igual que Vinicius, te digo Bellingham, te digo Rodrigo en su momento, te digo nombres pesos pesados del vestuario. Y llega Xavi Alonso, un entrenador con ideas claras y que viene de triunfar en Alemania como lo ha hecho, que creo que hay que darle valor a lo que ha hecho, que no se le está dando suficiente por su paso en el Real Madrid. Y llega un vestuario, intenta poner las cosas que él cree y él considera que son correctas, apuesta por jugadores como Arda Güler. Arda Güler es un chico que responde a esa confianza. Mbappé parece que funciona muy bien con Arda Güler, tiene una conexión muy buena este primer tramo de la temporada, pero esto debilita a otros jugadores como Vinicius, Bellingham. Es verdad que es una temporada un poco irregular por las lesiones, entonces tampoco se le puede achacar eso, pero es cierto que hay un gran señalado que es el 7. Desde mi punto de vista, también Mbappé, todo se ha dicho, pero, pero el gran señalado en esta temporada para mí es Vinicius. Ya no por los números, que no considero que sean malos, pero tampoco considero que reflejen la realidad de lo que se ha visto. Creo que ha hecho una temporada bastante mediocre en comparación a los números que tiene, que son bastante buenos, pero considero que no ha sido profesional. Me parece un jugador que sale de un partido cuando es sustituido diciendo que se va del equipo, que no aguanta, que tal. A mí me parece que eso no es profesional. O sea, tú estás en un equipo, igual que
estás tú, tu compañero entra y lo ha demostrado Dembélé el otro día en las semifinales contra el Bayern de Múnich, que salió sustituido en el 65 y fue el primero en animar a sus compañeros en los momentos difíciles cuando apretaba el Bayern. La realidad es esa, la realidad es que el vestuario del Madrid estaba muy acomodado, Xabi Alonso intentó poner sus ideas y meter mano ahí y no le han dejado. Y ha llegado Arbeloa y Arbeloa ha intentado ser un poco un Ancelotti dentro del vestuario y un Mourinho en la sala de prensa y no lo ha conseguido, está claro. Es un vestuario que está roto. Y lo que te digo es eso, me da miedo que la temporada que viene se vuelva a ver esto porque lo veo difícil de remontar. Bueno, Pablo, antes de entrar en detalles de la próxima temporada del Real Madrid, también lo que pasó en esta última semana, en donde, bueno, estuvo el tema Tchouaméni, Valverde, también lo que pasó entre Carreras y Rüdiger, también se hablaba que Mbappé tuvo ahí un roce con alguien del staff técnico. Sí es importante que hablemos un poco del partido de hoy, en donde Ah, bueno. yo siento que el Real Madrid solo se presentó por cumplir con una obligación en el calendario. No vi un equipo que tuviera amor propio, no vi un equipo que tuviera ganas de jugar este partido. Es cierto, fue una semana muy complicada en Valdebebas, pero es el Real Madrid, es el equipo más grande del mundo, el 15 veces campeón de Europa y todo lo que vos querrás, ¿verdad? Pero hoy no vi esa actitud que yo esperaba del Real Madrid, porque yo esperaba, bueno, el Barcelona me puede ganar una liga en la cara, me lo va a recordar toda la vida y esperaba ver un poco de esa rebeldía en el Real Madrid, pero hoy vi un equipo sin ganas y ante un Barcelona que, bueno, no tenía a Lewandowski, no tenía a Lamine, no tenía a Rafinha. Aún así le pasó por encima, un golazo de Rashford y también muy buena definición de Ferran, e incluso tuvo para más, pero bueno, siempre Courtois siendo garantía hoy en su regreso a la lesión. No sé, yo sé que es un partido ya que el Real Madrid yo creo que desde ya hace una semana ya lo daba por perdido, pero ¿qué se puede sacar de este partido? El Barcelona es un justo campeón y ¿qué opinas acerca de esta actitud que tuvo el Real Madrid hoy en el No, Camp Nou? estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Yo he visto un Madrid sin alma. He visto, por primera vez he sentido vergüenza de verdad de ver a los jugadores del Madrid arrastrarse por el campo. Porque, como bien decía el Santiago Bernabéu, el presidente, el escudo, Ujú. la camiseta del Madrid se puede manchar de barro, de sudor, de sangre, pero, pero jamás de vergüenza. Es que no entiendo cómo el Madrid ha podido salir a un partido así. Me parece una cosa, es que no le encuentro una explicación. O sea, yo entiendo que al final la Liga y el Barça es justo vencedor, es así, no ha tenido un rival y de hecho puede hacer una liga de 100 puntos. Y Sí, no me parece uno de los mejores Barças que he visto, la verdad. ¿Eh? Es verdad que las lesiones le han lastrado mucho toda la temporada. Lamine Yamal se ha perdido este último tramo, pero Lewandowski también ha estado un tramo lesionado. No ha tenido, Rafinha ahorita que no jugaba desde la fecha FIFA, desde antes de la fecha FIFA. no ha tenido mucha suerte en ese aspecto, pero es que tampoco ha tenido un rival, un competidor claro que le pelee la liga. Hasta cierto tramo de la temporada sí, porque el Madrid, de hecho, cuando se va Xavi Alonso, se va líder con una amplia ventaja, es verdad que viene de perder la Supercopa, pero se va líder con una amplia ventaja sobre el Barça, que es segundo. Creo que el Madrid está segundo en Champions, en la fase de liguilla, y vivo en Copa del Rey. Realmente no es un mal panorama para lo que queda de temporada, pero es cierto que acumulas 4 o 5 malos resultados y ya la negatividad que viene, que se ve en el campo, más lo que hay fuera, pues hacen que le despidan. Para mí, injustamente, y de hecho, como bien ha dicho Casillas en un evento Ujú. con la Liga hace poco, Justo es eso te el iba a preguntar. entrenador ideal para el Real Madrid. El problema es que le tienen que dejar trabajar y hacer lo que él considere. Con respecto al partido de hoy que has comentado, pues es que es lo que te digo, es la primera vez que he sentido vergüenza de ver a jugadores andando por el campo, que no sentían el escudo. He visto que Asencio, que se ha dejado, que lo ha dejado todo en el campo, es decir, le he visto distinto, una actitud de que hay una mala relación con el entrenador que es evidente, ¿no? Que hay un vestuario roto. He visto que Courtois ya ni reprochaba a los jugadores que les atacaban. Era un poco, no sé, estaba un poco, no entendía lo que estaba viendo, ¿sabes?
Veía un Bellingham que no hacía los esfuerzos que hizo contra el Manchester o el Bayern, por ejemplo. No he visto he visto un Vinicius que viene haciendo lo que ha hecho toda la temporada, que es lo que digo. Vinicius que se critica mucho a Mbappé por porque no aporta al equipo, pero es que yo veo en Vinicius lo mismo, que tiene un jugador del Barcelona el balón a 1 metro de él y va andando por el campo. Y luego no se ha regateado a nadie. No. Es verdad que los focos tienen que ir hacia el 7 del Madrid. Es la realidad. Si llevas el 7 del Madrid, tienes que demostrar por qué. Y si estás pidiendo una renovación cobrando el que más de la plantilla, tienes que demostrar en el campo por qué. Y no lo ha hecho. Y hoy era una fecha para hacerlo. Es verdad que la liga está perdida y si ganase o se perdiese hoy, la liga estaba perdida. Pero el orgullo y el sentimiento del club queda muy, muy tocado, porque el Barça, sin hacer mucho esfuerzo, ha dejado al Madrid en muy mal lugar. Hoy yo siento, retomando tus palabras antes ya de sí hablar del Real Madrid, porque yo creo que este video da más para hablar sobre el Real Madrid. Primero, sobre el Barcelona, sí, un poco esa mala suerte que tuvo con las lesiones, sobre todo en este tramo de la temporada. Creo que hubiera sido otro Barcelona, por ejemplo, en los cuartos de final contra el Atlético de Madrid, si hubiera tenido un Lewandowski al 100, si hubiera tenido a Rafinha, porque no tuvo, bueno, y también lo marcó mucho esa circunstancia, la expulsión de Cubarsí en el partido de ida, pero creo que el Barcelona sí no ha tenido esa suerte que ha necesitado para poder por fin ganar una Champions después de 12 años ya, o sea, ya bastante tiempo en Can Barça. O sea, sin duda alguna la afición barcelonista está esperando por fin una Champions, pero al menos en Liga, y yo estoy de acuerdo con eso. El rival desapareció en el momento en que decidió echar a Xavi Alonso. No dejaron a Xavi Alonso plasmar sus ideas. Venía de un buen proyecto con el Bayer Leverkusen, venía de desplegar un buen fútbol, quiso en sus inicios como entrenador del Real Madrid poner esa idea futbolística, pero quizás le llovió mucha crítica, también esa situación en el vestuario, el tema, la relación con Vinicius, pero más allá de todo, siento que había hecho una buena labor Xabi Alonso y bueno, los números hablan por sí mismos. Era un bache de la temporada y bueno, para mí el Real Madrid se precipitó por completo y ya lo de Arbeloa fue de más a menos y ahorita sí está completamente por los suelos. Y bueno, lo del Real Madrid esta semana, totalmente increíble. Un equipo indiferente, un equipo sin alma, como ya lo habías dicho, Pablo. Un equipo que, bueno, no estuvo a la altura de ese escudo que es un escudo que cualquier apasionado por el fútbol respeta de una forma u otra. Y lo que hemos visto hoy en este partido resume lo que ha sido la temporada del Real Madrid. Un completo desastre, una temporada que prometía para mucho con la llegada de Xabi Alonso, que debo admitir que sí generaba ilusión en el Real Madrid cuando fue fichado. Hoy esto ha sido el acabose para el Real Madrid y bueno, también la época o la etapa de Álvaro Arbeloa también ha llegado a su final de la peor manera posible, con un vestuario completamente dividido. Y ahora, Pablo, la pregunta es, ¿qué se viene para el futuro, para el Real Madrid después de esta temporada, para el olvido? Vos decías que no ves al Real Madrid ganando un título la siguiente temporada. Te quiero preguntar por qué. Y también está el nombre de José Mourinho, que es el nombre que más suena en la capital española para llegar al banquillo después de esa etapa en la que conquistó, por cierto, esa famosa Liga de los 100 puntos, acabó con el dominio del Barça de Guardiola e incluso estuvo cerca de meterse en una final de la Champions. Yo, a ver, no es que crea que no se va a ganar ningún título, porque al final aventurarse a decir eso sin haber acabado esta temporada todavía es un poco pronto. Es cierto que lo que me da miedo es que no haya un cambio real de cara a la próxima temporada, porque lo veo difícil. Entiendo que hay que hacer muchos cambios, hay que vender pesos pesados dentro del vestuario y eso va a cambiar mucho y tiene que llegar un entrenador con mano firme al que se le dé plenos poderes. Es decir, un entrenador que si Vinicius es cambiado en el 60 o en el 60 o en el 50 o en el 40, si es cambiado y le protesta y le dice que no, que se va, que al siguiente partido no va convocado. Eso es lo que hay que hacer, hay que poner mano dura. Y eso Xabi Alonso le faltó. Es verdad que dentro de ese vestuario la presión tenía que ser enorme. Y
Y yo entiendo que Xabi Alonso estaba sometido a presiones que a veces cumplía incluso. A mí es lo que más rabia me dio de su marcha, y es que cuando él sabía que se iba a ir, porque estaba ya destinado a, vamos, estaba despedido prácticamente, faltaba, no muriese con sus ideas, no apostase por Gonzalo, como sí lo hizo en el Mundialito de Clubes, no apostase por Fran García, que fue el mejor jugador del Real Madrid en ese Mundialito de Clubes, que parece que se nos olvida, pero Fran García, Sí, mejor que tuvo el Real Madrid en ese torneo y de hoy verano. borrado prácticamente. Y de los poquitos que, es que al final si es un jugador que no juega, que no tiene confianza, es normal. Entonces tampoco le puedo achacar a Fran García el desastre de hoy. Igual que Álvaro Arbeloa, ¿eh? Él no tiene ninguna culpa de esto. Realmente él llega a un vestuario roto e intenta ganarse la confianza de ciertos jugadores importantes como Vinicius. Intenta obrar el milagro en Champions como se venía haciendo con Ancelotti en temporadas pasadas, que al final jugadores individualmente, la calidad individual de los jugadores del Madrid es la mejor plantilla de Europa. El problema es que hay un equipo como el PSG que aparte de calidad individual juega como un equipo. El Real Madrid no juega como un equipo, el Madrid juega por libre. Y cuando se ha intentado jugar como un equipo, como tú bien has dicho, que Xabi Alonso trató de imponer su estilo de juego, de presionar arriba, la salida de balón, de La salir línea de con el tres en balón. defensa. Trató de implementar eso y no le dejaron. Y no le dejaron ciertos jugadores. Entonces, tiene que llegar un entrenador. José Mourinho es muy especialista en eso, es cierto. Que tenga plenos poderes, que si se juega el contragolpe, se juega el contragolpe, que si jugamos, que si Vinicius no tiene que jugar este partido, no lo juega, que si Mbappé tiene que descansar este partido, no lo juega, que si Bellingham está por detrás de Thiago Pitarch, pues que esté por detrás de Thiago Pitarch, que, le ha ganado, que se lo ha ganado en el campo. Es que se acabe ya lo de las vacas sagradas y los pesos pesados. Que los jugadores corran, que se ganen su sitio en el campo. Eso es lo que hace falta. La realidad es que Mourinho es el favorito, o eso dice la prensa, para Florentino, que eso es un detalle importante. Al final el que tiene que tomar la decisión es Florentino, porque ahora ya sí que el Real Madrid, tras 2 temporadas en blanco, se ve obligado a tomar ciertas decisiones y las tiene que tomar Florentino. Entonces, que sea el favorito para Florentino y no para José Ángel Sánchez o para algún directivo del club es importante, pero yo soy partidario de que segundas partes nunca son buenas. Entonces, Mourinho es el entrenador ideal para esta situación, es la realidad, pero considero que las expectativas vuelven a estar muy altas como con Xabi Alonso y coge un vestuario muy destruido, muy roto, y en la que los que deberían ser los líderes y los veteranos siguen siendo unos críos. O sea, realmente Mourinho en esa primera etapa en la que llega al Madrid, un Madrid que se enfrenta al mejor Barça de la historia, el de Guardiola, en el banquillo, o sea, en el vestuario tiene a Sergio Ramos, tiene a Iker Casillas, tiene jugadores que Marcelo. a muerte. Y si tú dentro del campo no respetas algo, llega Ramos o Casillas o algún peso pesado y te lo dice. Y te dice, por aquí no. Al entrenador a muerte. Incluso hay muchos documentos y documentales en los entrevistas a los jugadores en los que España gana el Mundial 2010 con un equipo partido por culpa de esa rivalidad Madrid-Barça que Mourinho hace que los jugadores sean más de club que de selección, incluso que amen más al Real Madrid que a su propio país, porque dentro de la selección 2010 hay mucho jugador del Barça. Y Mourinho es especialista en coger vestuarios complicados y hacerlos ganadores, pero este es un vestuario muy complicado. Es lo que me da miedo, porque no tiene un veterano que podría ser igual Courtois, no te digo que no, pero no tiene veteranos de la talla de Ramos y de la personalidad de Ramos y Casillas y estos jugadores que iban con sus ideas a muerte. Entonces, no se me ocurre un nombre mejor que él, pero creo que las expectativas están muy altas y luego igual no sale como se espera.
Sí, yo pienso también que Mourinho puede ser el nombre indicado para llegar a la Casa Blanca, pero también, y aquí, bueno, quiero pegarle un poquito a Mourinho, siento que llega un poco a la baja en su carrera porque, bueno, hemos visto que sus últimos pasos en el Manchester United, en el Tottenham, bueno, en la Roma ganó la Conference League, para un club como la Roma sí es algo aceptable, pero ahí no salió de la mejor manera en esa famosa tercera temporada que nunca se le da bien a Mourinho, en el Fenerbahce no le fue bien, y bueno, ahorita en el Benfica sí está invicto, tomó un equipo en crisis y logró demostrar de lo que es capaz José Mourinho como entrenador, que tiene esa mano dura, tiene la personalidad necesaria, pero también suele ser víctima de su propio carácter. Ahora, yo no estoy tan de acuerdo con eso de las segundas partes nunca son buenas, sino mira lo que pasó con Carlo Ancelotti. Llegó estando a la baja, no le fue bien en el Justo. Bayern, no le fue bien en el Napoli, no le fue bien en el Everton, llegó al Real Madrid, ganó dos ligas, dos Champions, ganó una Copa del Rey, ganó también creo que el Mundialito de Clubes, si no me equivoco. Y Entonces, Supercopa, sí, 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 ganó la sí. Supercopa. Entonces, puede ser un arma de doble filo. Mourinho, pues sí, tiene su carácter y todo, pero es un técnico con la personalidad y el sello necesario para dirigir al Real Madrid, que saben cómo gestionar vestuarios, saben cómo jugar partidos en donde se requiere más allá de la táctica, en donde se requiere esa personalidad que tiene que transmitir un técnico que sea líder desde el banquillo. Y también me llama la atención lo que sí, que en esa época en la que el Real Madrid se enfrentaba al mejor Barcelona de la historia, con el mejor Messi, con los mejores Xavi e Iniesta, el Real Madrid tenía a sus futbolistas como los Ramos, como los Pepe, como Iker Casillas, el mismo Cristiano Ronaldo que estaba en sus primeras temporadas con el Real Madrid. Y hoy, bueno, yo esperaba un poco que un futbolista como Kylian Mbappé tomara ese manto que tenía Cristiano Ronaldo, porque a mi juicio, Kylian Mbappé me parece el mejor jugador de todo el mundo, un futbolista que puede ser determinante, que te resuelve partidos solo, pero que lo siento como de cierta manera cohibido, como un poco presionado en el vestuario. También hemos visto esta semana cómo ha estado metido en esa polémica extracancha. Y también, Pablo, a ver si una llegada de Mourinho implica una salida de vacas sagradas, pero no hablamos así solamente de un Rodrigo que, por ejemplo, ya tiempo se viene manejando su venta, sino veamos qué pasa también con el tema de Vinicius, que ahí está esa controversia, lo que decías también de la renovación y que el brasileño está coqueteando con Arabia Saudita incluso. Sí, más que con Arabia Saudí con su renovación. Y Sí, eso es sí, lo que mosquea. está presionando. Claro, realmente una llegada de Mourinho no significa salida de vacas sagradas. Yo creo que llegue quien llegue, hay jugadores que tienen que salir. Valverde o Tchouaméni, o incluso los dos. Yo soy partidario de que salgan los dos. Upa. Pero después de ese conflicto es que no hay perdón. O sea, ya es un vestuario que está destrozado por dentro. La realidad es que llegue Mourinho o no, vacas sagradas tienen que salir. Lo que sí que implica que llegue Mourinho o llegue quien llegue es que se le tiene que dar la máxima confianza y todos los poderes para poder hacer y deshacer lo que quiera. Es decir, si quiere jugar con un esquema predeterminado, se juega. Si tiene que sentar a X jugador, se sienta. Si tiene que apostar por la cantera, apuesta. Pero que no haya alguien desde arriba diciendo, oye, Vinicius tiene que jugar. Porque si no se enfada y se te echa medio vestuario encima. No, eso no puede pasar otra vez. Porque si vuelve a pasar, entonces ya sí que nadie entiende, nadie entendería nada. O sea, ya sería, sería la crisis más grande casi en la historia del Madrid, me atrevería a decir. Si eso vuelve a pasar, ¿eh? Y con respecto al tema Kylian Mbappé, estoy de acuerdo que es el mejor jugador del mundo. Estoy de acuerdo que se ha cohibido un poco, más que cohibirse, yo creo que ha visto el panorama que le espera para estas próximas semanas y sabe que la liga está perdida, sabe que no llega, no está al 100% y ha preferido no forzar lo que queda para llegar en plenas condiciones al Mundial. Es cierto que eso no sienta bien a los madridistas, es una realidad. Al final es un jugador importante,
sobre el que debería girar todo el proyecto de esta etapa de Florentino. Pero, pero la realidad es que se le critica en exceso a Mbappé y muy poco a otros pesos pesados del vestuario, que si se hace un análisis en frío de toda la temporada, para mí son más culpables que él de este desastre. O sea, Mbappé, en cuanto a números, habiendo perdido muchos partidos, sigue siendo el mejor. Es que no hay rival. Ahora está Muriqui, que está muy cerca, es Sigue cierto. siendo Pichichi. Claro, pero sigue siendo Pichichi, promediaba un gol por partido. Son números de Cristiano Ronaldo en su época en el Madrid. Y se le achaca mucho el no estar presente hoy. Pues yo no. Es cierto que no comparto esa decisión, porque me parece. También es verdad que al final, si vienes lesionado, es que eso está supervisado por los servicios médicos del club. Entonces, si no está para ir convocado, no lo está. También él tiene personalidad y habla con ellos y le dice, oye, mira, no me encuentro bien, prefiero descansar este partido y llegar en plenas condiciones al siguiente. Lo que yo me temo es que no va a presentarse a ningún partido más. Y eso sí que puede escocer mucho al aficionado madridista. Pero es que hay muchos que le quieren fuera del Madrid y yo no entiendo cómo la gente cree que el Madrid juega peor con un jugador de esas condiciones. Y otra cosa que también me llama mucho la atención es que a Mbappé se le echa en cara las palabras de Luis Enrique cuando Sí. es el país, que dice, ahora que se va el jugador que iba por libre, por así decirlo, voy a controlar yo todas las acciones del juego, todas, sin dejar ninguna, ¿no? Y yo me paro a pensar y digo, ¿y Vinicius en ese PSG no hubiera hecho lo mismo? Si es que es un jugador que en el Real Madrid ha tenido tanta libertad y tanta confianza del entrenador que no ha sentido la presión de tener un rival que le pelee el puesto. Y cuando la ha sentido, que es con Xavi Alonso, en vez de sacar ese orgullo y pelear el sitio, lo que ha hecho es enfadarse y decir que se va del Madrid y empezar a jugar con su negociación, con su renovación y amenazar con que no renovaba y a hacer cosas que, sinceramente, no son de la talla del 7 del Real Madrid. Yo he visto jugadores del Madrid que han negociado. Cristiano, sin ir más lejos, Cristiano pidió más dinero a Florentino. Florentino le dijo que tanto dinero. Cristiano pedía más y más y más. ¿Qué pasó? Cristiano dio fuera del Madrid. Sergio Ramos pedía renovar en vez de año a año, como se hace cuando tienes más de 30 años en el club, pidió renovar 3 años, un contrato de 3 años, 2 años creo, sí. por lo que había hecho en el club. Ya, pero es que nadie está por encima del club. Entonces, si el club dice que se renueva año a año, tú renuevas año a año. Y si no, fuera. Y con Vinicius, perdón, Vinicius creo que está jugando mucho y está tensando mucho la cuerda y creo que le puede salir mal. Sí, yo siento que en el vestuario del Real Madrid se perdió, digamos, esa armonía que veíamos cuando el Real Madrid ganó la Champions League en Wembley ante el Borussia Dortmund. Y bueno, yo he escuchado mucho madridista decir que, bueno, se perdió la armonía desde que llegó Mbappé y todo eso. Yo la verdad no lo siento mucho así. No comparto, por ejemplo, esa campaña que han montado a recolectar firmas para que se vaya Kylian Mbappé. La verdad me parece algo absurdo. Es un futbolista que el año pasado ganó la Bota de Oro. Este año, si no se lesiona, te gana la Bota de Oro de nuevo. Es algo más que un jugador. Yo siento que tiene mucho que ver Florentino Pérez con la confección de la plantilla. Creo que estamos viviendo otra vez lo que pasó con los Galácticos. Bueno, esto se Justo. hablan de que son los Galácticos 2.0, pero siento que Florentino está viendo otra vez al equipo como algo comercial, no como un equipo de fútbol que necesita ganar partidos, tener buenos resultados. Y fue lo mismo que le pasó a los Galácticos, que tuvieron muy pocos éxitos a nivel deportivo. Quizás creo que ganaron alguna que otra liga, si no me falla la memoria, pero ya donde el Real Madrid temió los éxitos son las Champions y así, sobre todo en este torneo, ¿verdad? Que en ese momento estaba enfrentando una sequía y creo que estamos viviendo otra vez esa época de los Galácticos en donde el Real Madrid tenía muy pocos éxitos deportivos, pero allá en lo comercial te vendían camisetas de forma abrumadora en todo el mundo. Para cerrar, Pablo,
Ujú. ¿En qué líneas necesita reforzarse el Real Madrid de cara para la próxima temporada, sea José Mourinho o sea quien sea el nuevo técnico? Es que esa pregunta, es que individualmente yo no cambiaba a nadie. Realmente tienes un equipo joven, con proyección y, y que son los mejores en su puesto. El problema es que el vestuario está roto. Entonces, en portería, yo a Courtois no le muevo y Luni me parece un buen suplente que cuando tiene que salir rinde bien. En defensa, en el lateral izquierdo hay un problema, es una evidencia. Y en el lateral derecho también. Pero bueno, se ha apostado Sí. por Alexander Arnold y por Carreras y son apuestas que hay que darles tiempo, llevan un año y hay que darles continuidad. Al final tú no puedes decir si un jugador vale o no por una temporada, y menos si es la primera, tienen que adaptarse. Al final yo ahí no tocaría tampoco nada, si acaso un lateral derecho de reserva para Arnold, porque Carvajal ya está claro que no va a seguir. Y Fran García me parece un buen suplente, me parece que está bien. En cuanto a los centrales, considero que hay que hacer una renovación importante. Tienen que llegar veteranos que, que pongan orden, que enseñen a los jóvenes. Al final siempre el Madrid siempre ha vivido de un veterano y un joven que aprende, un veterano que enseña y un joven que aprende. Ramos con Barán, incluso Militao entró ahí en un tándem con Nacho, Nacho Militao, una temporada que se rompieron Ramos y Barán, la última de los dos además. Al final considero que Hausen debería quedarse, me parece que es una apuesta de futuro y es buena. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Militao, eso es como Mendy. Las lesiones son una pena, pero las lesiones es que no le dejan jugar ni 5 partidos. Entonces, Y ya que se ofreció a vivir en Madrid, que dijo que le gustaría vivir en Madrid y que siento que lo necesita el Real Madrid, ¿te gustaría ver a Enzo Fernández en el vistiendo de centro blanco? Siento que, del... siento que un jugador así encajaría muy bien ahorita, porque ha es, quedado una, muy huérfano es a una la apuesta media muy del retiro mourinhista. de Kroos y de Modric. Es un jugador muy mourinhista. Al final es argentino. Yo siempre lo veo en el Atleti, en el eterno rival. Bueno, Sí, eterno rival así de la ciudad. el club argentino de España. Muy argentinizados y justo, muy lleno de argentinos que sacan ese carácter, esa garra, ese sentimiento argentino de pelea, de lucha, que además se ve en la Liga de Argentina, en la Liga Argentina de Fútbol Profesional. Y, y yo creo que Ángel Fernández es un jugador muy moriñista, pero eh, yo creo que encajaría bien, no te voy a mentir. Pero es que realmente no sé lo que necesita este club. Y arriba, evidentemente, es que Vinicius y Mbappé no pueden jugar los dos, porque los dos caen siempre a la banda izquierda y no se entiende. Entonces, Enzo Fernández es una muy buena apuesta, la verdad. Me parece un nombre muy interesante y que se ha dejado querer por el. Bueno, se ha dejado querer en, Por la en ciudad, por la podcasts, ciudad. entrevistas, sí, sí, y en los medios. Y yo creo que es un jugador que podría encajar bien en el Real Madrid. Y además es muy perfil Mourinho. Entonces, lo veo una opción interesante, la verdad. Y, ¿Y por qué no? Oye, pues igual sí que sale bien. Es que realmente me preguntas esto a día de hoy y no te sé decir qué necesita el Madrid, porque es que no lo sé. Es que no. Igual un jugador como Enzo Fernández, que ponga orden en el vestuario, que saque esa garra, jugadores de ese estilo. Puede ser, sí. Me parece una muy buena opción. Yo siento que el Madrid debe de mover ficha por Enzo Fernández. Creo que es un jugador que encajaría bien y que justamente el tipo de liderazgo que necesita, aunque también te puede generar ciertas tensiones por algunas de sus actitudes. Pero bueno, ya vamos a ver qué depara para el mercado de fichajes del Real Madrid, que sin duda alguna va a estar bastante movido y eclipsado también por la Copa del Mundo, donde seguramente más de algún talento le va a llenar el ojo a Florentino Pérez. Y bueno, Es que Pablo. Con esto llegamos al final de esta edición especial de Sonreír la Redonda. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido siempre aquí por en Sonreír la invitarme Redonda. siempre. Muchas gracias, Sergio, a ti por invitarme y nada, un placer hablar de esto, aunque en Madrid es verdad que no esté pasando por su mejor momento, pero bueno, siempre está bien hablar de la actualidad futbolística y nada, un placer. Bueno, Pablo, y a todos los que estuvieron hasta el final del video, muchas gracias. Recuerden siempre
activar las notificaciones del canal, dejarnos su comentario, suscribirse y estar pendiente de todo el contenido que realizamos aquí en Sonríe la Redonda. Hasta la próxima, amigos.